Bienvenidos todos, gracias por su presencia en esta mañana. Damos gracias a Dios porque estamos aquí todos reunidos para pedir la bendición de Dios para esta ciudad, para esta nación. Hemos titulado el mensaje Oración por la ciudad, oración por la nación. Oración por la ciudad y la nación. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y hay que recordar que esta epístola a Timoteo es para ayudarlo a él como pastor a conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y Pablo le exhorta en el primer versículo a que oren, a que pidan, a que se ore. Y debió ser el resultado quizás de alguna información que recibe el apóstol Pablo, que quizás esta iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo, se olvidó de orar. O quizás de otras también, porque muchas de estas cartas se usaban como cartas circulares, circulaban de iglesia en iglesia. Se habría olvidado esta iglesia de orar, estaban siendo negligentes en la oración. Se habrá dormido un poco la iglesia de hoy en la oración. Muchos le dicen al culto de oración la cenicienta de la iglesia, porque es muchas veces donde menos personas vienen, pero es una de las actividades, si no una de las principales, o la principal, de la cual depende el mover del poder de Dios. Creo mucho en la oración, creo mucho en el poder de la oración, cuando en el nombre de Jesús se reúne la iglesia para orar. Y Pablo les recuerda, les exhorta a orar, y se lo dice al pastor Timoteo. Quizás estaban centralizando mucho en ellos mismos, enfocados solamente en su congregación, y no se elevaban oraciones por los gobernantes, ni por otras personas. Están muy quizás ensimismados en ellos mismos. No se oraba por la ciudad ni por la nación. ¿Habrían perdido el fervor evangelístico? ¿Habrá perdido la iglesia de hoy el fervor evangelístico de orar por todos, de orar para que Dios toque los corazones, para que el Espíritu Santo realmente convenza de pecado, justicia y juicio? Él lo está haciendo. Dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, el Espíritu trabaja. Pero tenemos que orar para que allí el Señor toque cada corazón y no encuentre corazones duros, sino que encuentren a muchas Lidias ahí a la orilla del río, que abran su corazón. Ahí como el apóstol Pablo, ahí a la orilla del río, y después se convirtió y abre su casa, que se convierte en iglesia. Unirnos, que el Señor nos guíe a unirnos ahí donde Él está obrando, donde Él ya tiene corazones preparados para recibir la palabra. Hay que orar por eso, para dejarnos guiar en su voluntad. ¿Y qué cristiano no ora por la salvación de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos que no conocen al Señor? Pero más allá de eso, tenemos que orar por todos los hombres, por cada ciudad, por cada estado, por la nación. Queremos unirnos a varias iglesias que han entendido este propósito en este país. Desde el 17 de febrero hasta el domingo de Ramos, 28 de marzo, vamos a estar orando 40 días y vamos a pedirle a esta iglesia que se sume en esa campaña de oración. Vamos a unirnos como iglesia a orar por la ciudad, por las ciudades, por esta nación, en este compromiso de varias denominaciones, de varias iglesias, orando por este motivo. Y dice que ante todo, después vamos a leer los versículos, la iglesia debe comprender la importancia de que estamos aquí en una misión evangelística. Para eso nos ha dejado el Señor. Y para cumplir esa misión evangelística, la oración es quien nos ayuda a cumplir esa misión. Es la oración que nos ayuda a que pidamos obreros, porque la mía es mucha, los obreros es poco. Es la oración pidiendo obreros, la oración que nos levantemos a predicar a nuestros alrededores, hablando del Señor, a donde quiera que vayamos, que no nos avergoncemos del Evangelio. Vamos a leer entonces estos dos versículos. En el capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que debemos orar por todos los hombres, aún por los que están en eminencia, por los gobernantes, por los alcaldes, gobernadores, en cada país, en nuestros países donde venimos, pero en este país
que nos ha recibido, oh Señor. Ayúdanos a orar fervientemente, a orar pidiéndote con clamor que tengas misericordia de esta ciudad, de nuestras ciudades, de este país. Perdónanos, oh Señor. Nos humillamos en tu presencia, porque sabiendo cuando tu pueblo se humilla y clama a ti, oh Señor, tú nos perdonas y sanará la tierra. Escucha este clamor. Escucha el clamor de tantos hijos que se levantarán durante tantos días a pedirte que tenga piedad de esta nación. Que volvamos a los principios bíblicos, que volvamos a cómo fue fundada. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a hacer luz en medio de las ciudades, en medio de esta nación. Y perdona nuestros pecados y nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Repito, dice Pablo, exhorta ante todo, sobre todas las cosas, a que oremos, hermano. Tenemos que orar, una prioridad en nuestras vidas. Más que hablar, más que ver noticias, más que comentar lo que vemos, lo que pasa. Lo que tenemos que hacer es orar, es la exhortación. Ante todo, nos exhorta a la oración. Y nos habla de diferentes formas en que podemos venir delante de la presencia de Dios. Dice, ante todo, que se hagan, ¿qué? Rogativas o súplicas. Es deísis del griego. Decíamos el miércoles que esta es la oración que se hace como la oración de un francotirador, con la mirilla puesta específicamente en el objetivo. Te pido por este alcalde, te pido por este familiar, te pido por esta persona que quiero que conozca a Cristo, te pido por este gobernador, te pido por este presidente, por el gobierno, por cada persona, senador, congresista, en el estado, en el país. Póngalo con nombre y apellido, esa súplica que usted hace por su familiar, por su esposo, por su hijo, esa súplica con un nombre bien definido, una oración específica como estamos estudiando, en espíritu y en verdad, de Isis. Después dice oraciones. Esto es prosuke. Es como decíamos también el miércoles, es cuando usted dispara entonces, no ya con una pistola o una escopeta de mirilla telescópica, sino que usted dispara como con perdigones. Usted quiere darle muchas cosas a la vez, entonces dispara con cartuchos de perdigones, ya no tanto específicamente en algo específico, pero es una oración que también Dios escucha y es una forma que tenemos para orar. Muchas veces por el tiempo, por diferentes situaciones, oramos así en grupo, pero primero súplica, primero dice con ruego, específicamente por un motivo, una oración más general. La súplica tiene que ver con profundas necesidades específicas. Creo que tenemos necesidades específicas de ver a nuestra familia, a nuestros hijos, amigos, gobierno, gobernantes. Tenemos que suplicar porque realmente vengan a la palabra, conozcan a Cristo, o cuando menos que obren conforme a la palabra. Creo que hay urgencia de eso en estos momentos. La oración esta general es que usa todo tipo de expresiones, pero siempre van dirigidas a Dios y incluye reverencia y adoración. Luego dice peticiones. Es como acercarse con intimidad a Dios. Euteusis en griego. Es acercarse, como él dice, confiadamente, familiarmente, como un niño con su padre, para expresar los deseos de tu corazón y el mío. Y luego dice acciones de gracias, Eucaristía, que conlleva la idea de alabanza, reconocimiento a Dios por su respuesta. Eso es lo que hemos hecho hoy en la mañana, dándole gracias a Dios por su respuesta en esta su iglesia. Tantas y tantas respuestas de Dios y que seguirá haciendo porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando Dios quiere hacer grandes cosas en su pueblo, Él primero pone a su pueblo de rodillas, convocado a la oración. Queremos ver grandes cosas en esta iglesia, en tu familia, en tu persona, en esta ciudad, en esta nación. Pongámonos a orar para que Dios haga grandes cosas en medio nuestro. ¿Por quiénes tenemos que elevar súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracia? ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Están conmigo ahí en la Biblia? ¿Están leyendo? ¿Están siguiendo? Por todos. Incluye la congregación, pero no puede ser como quizás como la iglesia en Éfeso, que ya estaban nada más que en ellos, por mí, por ti, por ti, por ti, por mí. No,
y la familia, y los que no conocemos, y los vecinos, por todos los hombres. Esa es una oración evangelística. A todos los cristianos en el mundo, también por todos los cristianos, como todavía los millones que viven sin Cristo y sin Dios, y que la Biblia nos dice que vivir así es vivir sin esperanza en el mundo. Orar por los amigos y por los enemigos, por todos. Hermano, nunca nos faltará por quién orar. Siempre nos faltará tiempo para orar. Tenemos mucho por qué orar. Pero después hay algo específico que le dice este pastor: por los reyes y por todos los que están en eminencia o autoridad. Quizás a usted, desde el punto de vista humano, le guste más un dirigente político que otro, se siente mejor con uno o con otro, pero él dice que debemos orar por todos, no por uno ni por otro. Yo le digo, le exhorto a usted, piense, usted ha orado por todos los gobernantes, si le ha gustado o no le ha gustado, o usted ora depende si le gusta o si no le gusta. La Biblia nos dice que oremos por todos los que están en autoridad, en cualquier puesto de autoridad, por todos los gobernantes, presidentes, llamándole la forma actual, que son autoridad sobre nosotros. Y especialmente tenemos que orar más si son paganos y si son gobernantes opresores. Si son gobernantes que vemos que se están inclinando un poco a desobedecer todo lo que dice la Biblia, más de lo habitual, bueno, con más razón tenemos que orar más por ellos. Quizás dedicamos más tiempo a comentar lo que nosotros pensamos, nuestros conocimientos intelectuales de cómo debe ser la política, de lo que conocemos de la Constitución, de lo que conocemos de las leyes. Pero tenemos que dedicar más tiempo a orar que a expresar nuestro conocimiento de lo que es el gobierno y cómo debe ser. Que no es malo saberlo, tenemos que estar informados, pero debemos dedicar más tiempo a que Dios obre en esos corazones. Recuerda que con estas cartas se escriben o a punto de escribirse muchas de ellas. Ya está ahí Nerón, uno de los gobernantes paganos peores de aquel imperio, que muchos cristianos fueron perseguidos y hasta el apóstol Pablo sufrió el martirio. Y es Pablo quien nos dice en Romanos 13:1 que no haya sido autoridad que por Dios, que Dios no haya dispuesto. No sabemos los planes de Dios, por alguna razón, guste o no nos guste. Muchas veces es para bendición, otras veces para juicio, otras veces para esperar, otras veces para ver si se arrepienten, otras veces a ver si hay una reacción, otras veces qué va a hacer la iglesia, si la iglesia se conforma o si la iglesia se va a volcar a orar, si se humilla a la iglesia, porque también somos nosotros culpables, porque Dios anda diciendo que anda buscando hombres que se pongan entre él y el pecado, y a veces no la encuentra. Y Dios tiene que encontrar a una iglesia hoy arrodillada en oración, intercediendo por todo lo que estamos viendo, por todas aquellas cosas que van contra la Biblia, que no pueden agradarnos, no pueden agradarnos. Tiene que estar uno en contra de todo aquello que va en contra de los principios bíblicos. No podemos cambiar los principios bíblicos por un plato de lentejas. No podemos renunciar a la primogenitura como renunció Esaú, por cosas materiales que te ofrecen muy linda, muy linda, muy linda, pero que van en contra de los principios bíblicos. Muchas veces somos dados a mirar solamente las cosas de la carne, las cosas materiales, las cosas que recibimos y las consecuencias que recibiremos como nación, como ciudad. Mira, lo ideal sería que tuviéramos, y lo hemos tenido, presidentes en todas las naciones que puedan dar, puedan ayudar y a la vez sean cumplidores de los principios bíblicos, pero se ha tenido muy escasamente con esas características. A veces hay algunos que son más dados en una área que en el otra, pero a mí lo que me tiene que interesar es cómo está actuando hoy en día mi familia, mi hijo, mis amigos, mi vecino, mi ciudad en su gobierno, en el Estado y en la nación, conforme a la Biblia. ¿Está yendo cada día más a favor de lo que creemos? ¿O está yendo cada día más en contra de lo que creemos y sufriremos las consecuencias? Oremos por eso. Nuestra tarea es orar. Por tanto, aún los que vayan más en contra de los principios bíblicos necesitan más de nuestras oraciones. Aún aquellos que vayan en contra de la iglesia necesitan más
de nuestras oraciones. Era lo que rodeaba a la iglesia en aquel siglo primero. Persecución. Y en medio de la persecución creció la iglesia. Solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén. Y en medio de la dispersión por la persecución creció, se extendió el evangelio. Tenemos que seguir predicando. La bendición que disfrutamos cuando los gobernantes llevan a cabo los deberes para los cuales fueron constituidos y fueron votados. ¿Para qué es? ¿Qué dice? Porque debemos orar para que estos gobernantes gobiernen conforme al corazón de Dios. Si fuera, eso fuera lo óptimo. Pero al menos, si no están actuando conforme al corazón de Dios porque no son cristianos, por lo menos que algo en su interior, en su conciencia, los lleve a actuar conforme a los principios bíblicos, aún en ignorancia. ¿Por qué necesitamos eso? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando los gobernantes se apartan del principio bíblico a través de la historia, nos dice que empezamos a ver problemas. Empezamos a ver más divisiones, más contienda, más lucha, menos paz. Qué bendición es vivir en un país cuyos gobernantes se preocupan de que haya paz. No porque lo digan con la boca, porque muchos dicen una cosa y hacen otra, porque están actuando en base a los principios bíblicos. Entonces hay paz por eso, hay orden. Hace posible que los cristianos puedan llevar a cabo su labor pacíficamente. Qué bendición cuando la iglesia, como hasta aquí durante tantos cientos de años, se ha podido reunir, ha podido tener el culto, proclamar el evangelio sin censura y en medio de una libertad religiosa. Qué bendición que hasta aquí así ha sido. Pero un estudio de la historia universal de los países, de cualquier país, una mirada a la historia de los gobernantes ayer y hoy en el mundo, muestran que estas bendiciones no nos vamos a dar por sentadas, hermano. No demos por sentadas que estas bendiciones van a permanecer. Pudiera venir persecución, pudiera venir más censura, por decir lo que siempre hemos dicho en la palabra. Nosotros no hemos cambiado, la iglesia no ha cambiado. La iglesia sigue diciendo: lo que es pecado, pecado, a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Ah, pero hay quien quiere que tú le digas a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Ah, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recibiremos persecución. Bueno, Dios estará con nosotros. Como la iglesia primitiva: Señor, mira sus amenazas. Solo que te pido que nos ayude aún con más fervor, con esa oración telescópica, con esa oración de perdigones, con esa súplica, con esas acciones de gracia, a orar aún más por ellos. Y heme aquí, envíeme a mí. Estoy para seguir predicando el evangelio como tú nos mandas a predicarlo, no para agradar a los hombres, no políticamente correcto. Al orar por todos, la iglesia sabe que está haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice que haciendo esto es bueno y agradable delante de Dios. Orar por los gobernantes es bueno y agradable. Orar para que podamos vivir reposadamente en toda piedad, en paz y honestidad. Le estoy enseñando a orar con la promesa. Usted puede orar como usted quiera, pero después puede usar todas las palabras que usted quiera, pero ore, Señor, para que yo pueda vivir aquí en paz, en tranquilidad, con honestidad, para que la iglesia pueda seguir predicando, para que puedan seguir abierta, para que no censure lo que siempre hemos dicho por 200 años. Algo está pasando. Si ahora me dicen a mí que no puedo predicar lo que estoy diciendo, o puedo suspender una publicación, nosotros no hemos cambiado. Los líderes y pastores durante cientos de años no han cambiado. Alguien está cambiando afuera y no somos nosotros, que ahora quiere que nos amoldemos a lo que ellos piensan que es bueno o que es malo. No, ellos son los que están cambiando, no somos nosotros. Tenemos que ir predicando la Biblia. Llámenme con calificativo como nos llamen, porque a la verdad Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 4: Dios quiere que mi familia, mi hijo, si yo no conozco a Cristo, el yerno, la nuera, el vecino, el alcalde, el consejo municipal, el consejo de las escuelas, del condado, que el Estado, que los gobernantes, que el Congreso, los senadores del Estado, de la nación, vengan al conocimiento de la verdad.
y acepten a Cristo. Tenemos que predicar sobre eso, que sean salvos y conozcan la verdad. La verdad les hará libre, no que vayan en contra de la verdad. ¿Estamos orando por eso? La iglesia estaba medio dormida y Pablo le solta a Timoteo que tenía que hacerlo. Estamos como las ranas que tantas veces le pongo la ilustración en esa agua tibia, conformándonos con todo lo que digan. Necesitamos un despertar del pueblo de Dios al avivamiento, a que se cumpla la palabra, a que se respete la palabra, porque Dios también no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan. Dios quiere que todos vengan, a todos, no importa si nos gusta o no nos gusta, si te agrada o no te agrada, pero lo más importante es la salvación de las almas, que conozca, porque eso nos lleva a que vivamos reposadamente, con honestidad, en paz. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 5. Con esta palabra Pablo nos muestra lo importante que sea el conocimiento de la verdad. Hoy por predicar esto nos pueden decir que no, que somos intolerantes. No, yo estoy predicando la Biblia hace aquí 200 y pico años, somos intolerantes, ese es el camino. Hay libertad religiosa, que quiera creer en otra cosa, pero a mí no me digan que no puedo predicar que Cristo es el camino. Que soy intolerante o que somos intolerantes los cristianos. No, esta es la verdad que creemos y la hablamos y la predicamos y que otros lleguen a conocerle, a orar por eso. Que hay solamente un Dios, un solo mediador, que es Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y que por causa de nuestro pecado necesitamos precisamente a este mediador. Por causa de cómo está el mundo necesitamos de este mediador. El pecado ha separado a toda la humanidad del único Dios que existe, al Dios verdadero. Por eso decía Jesús en la oración sacerdotal, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que conozcan esa verdad, que la verdad la haga libre. Gústele o no, una obra sobrenatural que solo puede hacer el Espíritu Santo con una iglesia en oración. ¿Y qué fue lo que hizo este mediador? Se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto nos ama? En este mes del amor y la amistad, tenemos que recordar que no hay mayor amor que ese. Y orar para que ese amor sea entendido y comprendido en cada ciudad, en cada gobernante, en cada familia. Lo necesitan, como un día también lo necesitamos nosotros. Por eso, campaña de oración de 40 días por la ciudad y por la nación, con anhelo, con fervor, con acciones de gracia, con oración, con peticiones. Vamos a hacerlo, porque queremos vivir en paz y reposadamente. No queremos el mal para nadie, queremos que todos reciban el bien, que venga bendición. Y ese era el deseo del apóstol Pablo en Romanos 10, capítulo de 1 al 4. Él quería que la nación de Israel fuera bendición. Ya leímos Deuteronomio, y a través de los siglos vemos en el Antiguo Testamento el pueblo rebelde. Pero cuando obedecían, eran bendecidos. Cuando desobedecían, venían las maldiciones. No leímos las maldiciones después de ese capítulo 28 de Deuteronomio. Después vienen las maldiciones. Porque lo que queremos es bendición. Lo que queremos que haya para nuestra familia, para el pueblo, para la ciudad, es bendición. Pero al pueblo de Israel sufrió mucha aflicción a través de la historia. Y aún en los tiempos de Pablo él decía: hermano, ciertamente en el anhelo, su disparo de rifle, con mirilla telescópica de su oración, esa de súplica, de ruego, era un anhelo en su corazón. Y su oración a Dios por Israel es para salvación. Tenemos que orar así, con esa súplica, gústele o no le guste. Los políticos, quien sea, de izquierda, de derecha, de centro, los que estén, ore con anhelo para que conozcan a Cristo. Deja que Dios obre, que cambie los corazones. No creemos el poder de Dios en el siglo XXI. Dios sigue obrando, Dios sigue transformando, Dios sigue levantando nuevas criaturas en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que orar con esa fe, orando. Ese era el anhelo del apóstol, porque sabemos que muchas veces están en ignorancia o lo han rechazado a propósito. Dice: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Mucha gente religiosa, pero no toman el camino. Cualquier camino es bueno, pero no conforme a ciencia, porque ignorando este evangelio, la justicia de Dios, y procurando establecer el suyo propio. No, tengo mi religión, yo creo a mi manera. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que
cree. Para todos los que creen en Cristo hay salvación. Pero el pueblo, en la época de Pablo, aún Pablo oraba con ese ruego. Sabemos todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, pero tenemos las señales que ha regresado a su tierra, gloria a Dios. Pero tenemos que seguir orando, que haya paz en Israel. Cuando leímos en Deuteronomio decía: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está, una tierra pequeña que ha convertido el desierto, se ha multiplicado. Dios tiene un plan todavía para ese pueblo. Está entre los primeros países hoy en día en ciencia, en tecnología, bendecido. Pero también lo que lo han bendecido como este país, por guardar la palabra, también ha estado exaltado entre las naciones de la tierra, porque ha sido fundada en los principios bíblicos. Sus fundadores vinieron huyendo de la persecución de títeres, de reyes, tiranos, y no querían esto para este país. Querían un país diferente. Pero si hicieron esa constitución que a veces no entendemos, pero si hicieron ese sistema de elección que a veces no entendemos, porque los de otras cosas ya lo habían visto y no les gustó. Y aquí ha funcionado por tantos años, y ha sido una nación próspera, exaltada por encima del resto de las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeren la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Amén. Hemos visto la nación de Israel bendecida en los tiempos actuales. Esta nación por tantos siglos, porque han guardado la palabra, los principios, de una manera, no porque necesariamente todos son cristianos ni los gobernantes, pero de alguna manera han estado en esos principios judeocristianos. Y dice además en el versículo 12 de Deuteronomio 28, del 12 al 14: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Óigame, la mayoría de los ricos son israelitas, procedencia de esa nación. Este país es el rico entre las naciones. Este país es lo que presta y no pide prestado. Pero se está acabando un poco de eso ya. Y hay una envidia en el mundo para que este país deje de ser el primer país del mundo, que sea ya del montón como los demás, porque así obra la envidia de naciones que han abandonado los principios bíblicos, de una que todavía se mantiene. Esto no conviene, este faro no conviene. Hay que destruirlo, hay que sea uno más del montón. Debemos orar para que este principio bíblico siga vigente en esta nación, para poder vivir en paz y reposadamente. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que vemos en la experiencia cuando yo miro atrás. ¿Usted cree que la bendición de este país es porque fueron muy bonitos los que vinieron aquí en aquella embarcación? No, huyendo cristianos, huyendo la persecución, y que fundaron, hicieron la declaración de independencia, hicieron la constitución basada en principios bíblicos. La mayoría de ellos creyentes. Por eso en Dios confiamos, y aún eso lo queremos quitar. Dice: y estarás por encima solamente, y no estarás debajo. ¿Pero qué? Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartes de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Es condicional. Quiero hacerle, no sé si ustedes saben mucho de historia, pero quiero recordarles algo. Ustedes no saben que las caídas de los grandes imperios ha ocurrido cuando, sabiéndolo, creyendo, o no sabiéndolo, o en ignorancia, se han apartado. Y no eran creyentes, pero en sus países, el imperio griego, el imperio romano, el imperio otomano, de alguna manera, algunos de estos principios de los 10 mandamientos, de los principios cristianos, judeocristianos, de alguna manera eran aplicados en esos imperios. Porque son cosas buenas: no mates, falta tu matrimonio, no se respetan. Fueron imperios, a medida que fueron cada día más y más y más en contra de lo que ellos creían o no creían, desaparecieron. El imperio o de potencias mundiales, griegas, romanas, otomanas, la española, la de Inglaterra, hoy están en Europa con un corazón duro, los templos vacíos. A ellos quieren que tengamos lo mismo, que este faro de aquí de luz de cristianismo no conviene para cumplir sus planes. Entonces,
¿Caerá esta nación como potencia que ha sido hasta ahora? Bueno, yo creo que nosotros no sabemos, pero nuestra tarea es orar para que no sea, para que no ocurra. Para que siga siendo la nación que siga enviando misioneros, que siga enviando evangelistas al resto del mundo a que conozcan esta verdad, que siga enviando predicadores para que sigan las personas creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que orar por eso. Eso es lo que yo creo que debemos hacer, orar. No tanto hablar de política, de lo que me gusta o no me gusta. Necesitamos orar para que los principios bíblicos prevalezcan como hasta ahora en esta nación y que pueda seguir siendo esa luz también en las naciones por medio de su iglesia. En conclusión, en nuestros días estamos viendo proliferar más y más movimientos violentos contra las autoridades, de izquierda y de derecha. No justifico ninguno, pero nuestro método no es político, nuestro método no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Nuestro método es de la palabra de Dios, es de la oración, que es la que le agrada a Dios, para que vengan los cambios que necesitamos, los cambios de continuar viviendo honestamente y en paz en medio de este mundo. El Imperio Romano sintió la influencia del cristianismo, un cristianismo que perseguido sabía que debía orar, y cuando se descuidaba, el apóstol, sigan orando por los gobernantes, hay por no importa que nos persigan, que perdamos la vida, oren por ellos. Aún Cristo dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hay que orar por ellos. El mensaje de Cristo no es de odio, el mensaje nuestro no es de odio, le amamos a todos. Amén. Hagan lo que hagan, le amamos. No nos gusta quizás lo que hacen, el resultado de lo que hacen, pero a ellos como personas le amamos porque Dios les ama. Amén. Gloria a Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y no quiere que nadie se pierda, que todos procedan a arrepentimiento, y les amamos. El Imperio Romano sintió esa influencia por muchas oraciones de la iglesia. Un carcelero se convirtió con esa predicación, alguien del gobierno. Un centurión se convirtió a la cruz del Calvario. Cornelio se convirtió. De Roma, una casa, le mandaban saludos de la casa del César, no dice quién, pero le mandaban saludos de la casa del César, de ahí del Capitolio. Personas hablando de Cristo, de aquella época. Hasta el mismo emperador Constantino y mucho más. Hubo muchos emperadores que persiguieron la iglesia, pero hubo muchos que fueron tolerantes con el cristianismo, y muchos de ellos se debe a la oración de la iglesia. Tenemos que orar para que sigamos viviendo en un país de tolerancia a la libertad religiosa, como dice la Constitución. No perdamos la fe. Dios tiene en sus manos los corazones de los reyes y los inclinará a donde Él quiera, como dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Varios países europeos, algunos en América Latina y sobre todo Estados Unidos e Israel, han disfrutado de buenos tiempos debido a que sus dirigentes políticos se convirtieron a Cristo, o al menos porque han actuado bajo los principios judeos cristianos. La reina de Inglaterra decía que le tenía más miedo a las oraciones de Juan Knox que a muchos ejércitos. Mira, que teman a la iglesia porque está orando por el bien, por la paz de la ciudad. Que teman a la iglesia, si que no quieren temer porque deseamos el bien. Esa reina temía a este predicador, a este cristiano, porque pedía el bien, pedía los principios bíblicos y le temía. Que si acaso nos teman, que nos teman porque oramos por el bien del país, de la nación, la prosperidad, de la persecución, de la felicidad. La pursuit de happiness, como dice, yo creo, la Constitución, que cada cual pueda ser feliz, bienaventurado, no oprimido, no censurado, que todos podamos vivir en un país con esa característica. Se ha disfrutado de ello. Esperamos mejores tiempos para esta América, por la obediencia que el apóstol Pablo nos hace hoy a nuestra iglesia y a tantas iglesias desde el 17 de febrero hasta Domingo de Ramos. El Espíritu nos exhorta a orar. Y si esperamos mejores tiempos, no es porque ellos sean buenos o sean malos, es porque va a haber una iglesia orando para que vengan mejores tiempos. Obedezcamos al apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, y obedezcamos al Señor a orar. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Pidamos y esperamos bendiciones de Dios para esta nación, para Israel. Naciones fundadas en principios bíblicos, que regresen a la obediencia a estos principios, si es que se han apartado, que se humillen y se arrepientan. Pidamos por nosotros, la iglesia, para que también vivamos consagrados
a obediencia a la Escritura. Que comience por nosotros. No podemos pedir algo que nosotros no estamos haciendo. Que los demás sean obedientes a los principios bíblicos si nosotros no lo estamos haciendo. Que comience este avivamiento por la iglesia. Cuando oremos, antes de orar por la ciudad, por los gobernantes, oremos por nosotros, que primero haya ese avivamiento en mí, mi deseo de vivir conforme a los principios bíblicos, de vivir conforme al andar de Cristo, a ser imitadores de Él, como decía el apóstol Pablo, de Pablo, como yo de Cristo, decía él, que podamos ser luz como Él nos ha enviado, sal en esta tierra, que seamos esa iglesia que guardamos la palabra porque amamos al Señor. Este es el mes del amor y la amistad. Y no hay mejor manera de demostrar amor que a través de la oración, pidiendo la bendición para la ciudad y para la nación. Pidamos que la iglesia cumpla ese rol como luz en el tiempo actual que estamos viviendo, elevando oración por la ciudad y por la nación. Lo vamos a hacer, lo podemos hacer y esperemos grandes cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor nos bendiga.